Bueno, hoy os voy a hacer un pequeño resumen de la geometría de las moléculas, de cómo los pasos que vamos a seguir para averiguar la geometría de cada una de las moléculas tipo que tenemos y sobre todo hacer hincapié en los dos métodos que tenemos para hallar la geometría, que sería la teoría de repulsión y la de hibridación. La primera molécula que vamos a analizar son moléculas con el berilio, ¿vale? Es el primer tipo de geometría que hemos visto. Como siempre ponemos la configuración electrónica de los átomos implicados, ¿de acuerdo? Señalamos la capa de valencia, como ya hemos dicho en el otro vídeo también que explicábamos cómo hacer Lewis, para ver un poco cuáles son los electrones que rodean al átomo central. Entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es hacer la estructura de Lewis. Siempre que nos pidan argumentar algún tipo de geometría, tenemos que hacer la estructura de Lewis. Entonces, en este caso, si os fijáis, tiene que haber 2 electrones alrededor del berilio y 7 alrededor del cloro, ¿vale? 2 y 7, con lo cual ya tenemos 2 alrededor del berilio y 7 alrededor de cada uno de los cloros. Entonces, si ahora queremos argumentar a partir de la teoría de repulsión, ¿vale? De los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿nosotros qué vamos a hacer para argumentar a partir de esta teoría? Pues que si el berilio tiene 2 pares alrededor, y siempre empezamos diciendo eso, el átomo central tiene 2 pares alrededor. Me da igual si son compartidos o sin compartir, en este caso son compartidos. Entonces, para que la repulsión sea mínima entre estos 2 pares, el ángulo máximo que podemos dar a la molécula son 180 grados, es decir, para que la repulsión sea mínima, el ángulo tiene que ser máximo y en este caso se cumple con 180 grados. A esto decimos que se le llama geometría lineal, ¿vale? Si queremos argumentarlo por hibridación, ¿vale? Pues por hibridación, como diríamos lo mismo, como tiene 2 pares alrededor del átomo central, ¿vale? Pues corresponde a una hibridación sp, es decir, que tiene 2 híbridos de tipo sp. Entonces, ¿cómo lo representamos? Pues sp es un híbrido sp y otro híbrido sp, y simplemente pondríamos los átomos de cloro a ambos lados. Diríamos que entre los dos híbridos sp hay 180 grados y que corresponde también a una geometría lineal. Obviamente, si hemos llegado a la conclusión por repulsión, que es una geometría lineal, por hibridación tendremos que llegar a la misma conclusión porque estamos hablando de la misma molécula. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer tipo de hibridación SP, ¿vale? Y el primer tipo de geometría, que sería la geometría lineal. Vamos, por ejemplo, ahora al segundo tipo de geometría que veíamos, que sería el BCl3. Pues lo mismo. Ponemos la configuración electrónica del boro, 1s2, 2s2, 2p1. Señalamos la capa de valencia para ver cuántos electrones va a tener alrededor el boro y ponemos la configuración que ya la teníamos en el caso anterior también, ¿vale? Acabar en 3s2, 3p5. Rodeamos los electrones para saber cuántos va a tener alrededor el cloro y ahora simplemente vamos a poner la estructura, ¿vale? La estructura de Lewis, perdón. Entonces, la estructura de Lewis no nos dice nada de la geometría, con lo cual yo puedo poner los ángulos con el ángulo que quiera, los enlaces con el ángulo que quiera, porque no me dice nada de la geometría, con lo cual lo puedo poner así. Y ahora veo, tiene que tener 3 electrones de valencia alrededor el boro, ¿vale? Pues ya tiene efectivamente esos 3 electrones de valencia. 1, 2 y 3. Y el cloro 7, pues ya tiene 7 electrones cada uno de los boros. Con lo cual,
la estructura de Lewis ya estaría completa. Y ahora podemos argumentar la geometría con la teoría de repulsión, pero lo mismo, diciendo que para que la repulsión sea mínima, el ángulo tiene que ser máximo y para ello, ¿qué es lo que de ángulo tienen que estar separados estos tres pares de electrones? Pues lo máximo que lo podemos separar para que la repulsión sea mínima son 120 grados. Entonces podemos dibujar la molécula, ya no hace falta dibujar los pares sin compartir del cloro alrededor porque ya los hemos indicado en la estructura de Lewis y lo único pues dibujarla con bueno, pues con esta estructura que nosotros llamaremos trigonal e indicar el ángulo que hay entre los pares. Esto lo llamamos geometría trigonal plana. Ahora lo podemos también razonar por hibridación, pero que, bueno, pues ya os digo que si obviamente está bien razonado, pues claro, tenemos que llegar a la misma conclusión, que la geometría sería trigonal plana. Entonces, nosotros decimos lo mismo, que alrededor del átomo central hay tres pares, en este caso son todos compartidos, pero si fueran sin compartir, también los incluimos. Entonces, hay tres pares compartidos o enlazantes, con lo cual necesitamos tres híbridos alrededor, luego ¿qué hibridación nos da tres híbridos? Pues la sp2. ¿Cómo lo simbolizamos? Con el boro y tres híbridos alrededor. Podemos poner aquí el cloro, ¿de acuerdo? Y diríamos que es una geometría trigonal plana. Igualmente aquí podemos poner que hay 120 grados entre cada uno de los híbridos. Bien, el siguiente tipo de molécula que podemos analizar sería ya directamente la del metano. Entonces, la del metano lo mismo. Haríamos la configuración electrónica de cada uno de los átomos y partiríamos de la estructura de Lewis. ¿Vale? Entonces, nosotros igualmente señalamos los electrones de la capa de valencia, que en el caso del carbono son 4 y en el caso del hidrógeno es 1. Representamos el átomo, la estructura de Lewis, que aquí da igual el ángulo que tenga, porque nosotros solo estamos representando los pares compartidos, pares sin compartir, o sea, la estructura de Lewis, y no está mal decirlo, no nos da ninguna información acerca de la geometría de la molécula, pero sí nos sirve para ver cuántos pares tiene el átomo central alrededor. Entonces, ahora sí diríamos, pues el átomo central, es decir, en este caso, el carbono, pues tiene 4 pares compartidos. Ya digo que aunque fueran sin compartir, los ponemos también. Tiene 4 pares compartidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la estructura que a nosotros nos permite tener lo más separados posibles estos pares? Pues la estructura vimos en clase con los modelos moleculares que era la de un tetraedro que permite que entre los pares haya 109 grados, ¿de acuerdo? A esta geometría la llamábamos geometría tetraédrica. Bueno, entonces esto es si lo razonamos por la teoría de repulsión, es decir, decir que la repulsión es mínima cuando el ángulo es máximo, que son con 109 grados, es decir, la geometría tetraédrica. Pero también lo podemos razonar por hibridación, como hemos hecho en los casos anteriores, y por hibridación sería simplemente decir que lo mismo hay 4 pares compartidos, con lo cual necesitamos 4 híbridos. ¿Qué hibridación nos da 4 híbridos? Pues la hibridación sp3. ¿De acuerdo? Entonces la sp3 es la hibridación que nos permite tener 4 híbridos. Lo representaríamos con los lóbulos, con los H's y simplemente decir también pues que es 109 grados
y que la geometría, pues lógicamente es la misma que habíamos visto en el caso de la teoría de repulsión tetraédrica. Ahora hay otros dos casos particulares, que sería el del grupo del nitrógeno, los nitrogenoideos, por ejemplo el amoníaco. Lo mismo, pondríamos el número atómico del nitrógeno, que sería y el del hidrógeno, número atómico del hidrógeno 1, configuración electrónica 1s1. Entonces, electrones alrededor del nitrógeno tiene que haber 5 y alrededor del hidrógeno tiene que haber 1. Con esto dibujamos la configuración, la estructura de Lewis, que nos quedaría una cosa así: 5 electrones alrededor del nitrógeno y 1 alrededor de cada hidrógeno, con lo cual ya estaría correcto. Bien, entonces en este caso lo mismo, diríamos, hay 4 pares alrededor del nitrógeno, 3 compartidos y 1 sin compartir, enlazante y antienlazante directamente, enlazante y sin enlazar o antienlazante, ¿vale? Enlazantes y otros sin enlazar. Bien, entonces, teoría de repulsión completo, los pares electrónicos de la capa de valencia, que diríamos, ¿cuál es la estructura? Aquí en estos dos casos que voy a contar, el del amoníaco y el del agua, podemos hacer una estructura intermedia en la que nosotros dibujemos la molécula de amoníaco. Decimos, en la teoría de repulsión, para que la repulsión sea mínima, el ángulo o la figura, por así decirlo, que tienen que adoptar los pares que hay alrededor del átomo central del nitrógeno sería también un tetraedro. ¿Qué ocurre? Que esta molécula tiene un par sin compartir, un par de electrones que ejerce mayor repulsión sobre los pares compartidos, entonces hace que estos se cierren un poquito. Entonces, del 109 grados previsto teóricamente para un tetraedro, cierra a 107 grados. Como lo que a nosotros nos interesa solo a la hora de estudiar la geometría es los átomos que forman la molécula, no nos interesa los electrones sin compartir, por así decirlo, pues podemos dibujar así la molécula y esto nos da una estructura o una geometría que nosotros llamamos geometría pirámide trigonal, ¿vale? Es una geometría de pirámide trigonal, ya que tiene la base triangular. Si lo hacemos por hibridación, pues tenemos que decir lo mismo, empezar diciendo que hay 4 pares, esto que hemos dicho, lo mismo, tenemos que decir que hay 4 pares, 3 compartidos y 1 sin compartir, con lo cual también, igual que en el caso anterior, necesitamos, ¿vale? Se necesitaría 4 híbridos, con lo cual tendríamos una hibridación sp3. Entonces podemos dibujar lo mismo que hemos hecho anteriormente, un paso intermedio, explicar igualmente lo de la repulsión del par sin compartir, que hace que se cierre el ángulo del previsto de 109 grados a aproximadamente 107 grados, y luego, si queréis, ya sí que hacer un dibujo de la molécula solo con los átomos para que se distinga y se diferencie mejor lo que es la geometría o el dibujito de la estructura, para que se diferencie del metano, ¿no? O sea, en vez de con 4 lóbulos podemos hacer esta de forma intermedia y luego ya una sin el par de electrones sin compartir, para que se vea un poco lo que es el dibujo de la estructura y por qué la llamábamos pirámide trigonal, ¿vale?
Y ya luego, por último, tendríamos la estructura del H2O. ¿De acuerdo? Entonces, por último estaría la estructura del H2O exactamente igual. Nosotros tenemos que poner las configuraciones electrónicas de los átomos implicados. Vemos cuál es la capa de valencia, con lo cual alrededor del oxígeno, esto es el oxígeno con los hidrógenos, ¿de acuerdo? El hidrógeno solo tiene un electrón alrededor, con lo cual ya estaría completo, pero el oxígeno necesita 6 electrones alrededor, con lo cual serían 2, 4, 5 y 6. Así ya estaría. Esta es la estructura de Lewis. Como siempre podemos decir, partimos de la estructura de Lewis, pero la estructura de Lewis no nos aporta información sobre la geometría, con lo cual tenemos que recurrir o bien a la teoría de repulsión o bien a la teoría de hibridación. Si empezamos con la teoría de repulsión o si empezamos por la hibridación, da igual, en ambos casos tenemos que decir que el átomo central, en este caso el oxígeno, está rodeado de 4 pares de electrones. ¿Vale? De estos 4 pares de electrones, 2 son sin compartir, es decir, no enlazantes, y 2 enlazantes. Por teoría de repulsión hacemos una, si queréis, una figurita intermedia en la que pongamos el tetraedro con los pares sin compartir y decimos que la repulsión que causan estos pares sin compartir sobre los pares compartidos es bastante fuerte, con lo que el ángulo se cierra aún más del previsto para un tetraedro hasta 104 grados aproximadamente. Y luego ponemos ya, si queréis, solo lo que es la estructura con los, de la molécula con los átomos implicados y que en este caso, como lo que nos interesa es la molécula con los átomos, sin los electrones sin compartir, pues diríamos que tiene una geometría angular. Si lo hiciéramos por hibridación, partiríamos del mismo presupuesto, es decir que hay 4 pares alrededor del átomo central, 2 compartidos, 2 sin compartir, entonces que para esto necesitamos entonces 4 híbridos, con lo cual la hibridación igual a los 2 casos anteriores va a ser una hibridación sp3. Hacemos un dibujito intermedio, si queréis, con los electrones sin compartir, ¿vale? Con los átomos, y volvemos a incidir en que los electrones sin compartir ejercen mayor repulsión, con lo que el ángulo se cierra a 104 grados, y dibujamos, si queréis, la molécula así únicamente para incidir en que lo que nos interesa de la molécula es la disposición que hay entre los átomos y que también representaría pues a una geometría angular, la misma conclusión que hemos llegado por teoría de repulsión, si no tendría sentido, ¿de acuerdo? Y estos son todos los tipos de hibridaciones y geometrías que nos pueden caer.